como sabéis, la semana pasada os conté de qué iba a tratar ya el vídeo de hoy. Va a ser el segundo vídeo que trate cómo publicar un libro, los pasos a seguir para publicar un libro. Como os decía en el vídeo anterior, yo desde mi experiencia os voy a hablar de literatura infantil, de cómo hacerlo en literatura infantil. Como os decía también en el vídeo anterior, yo os voy a hablar de lo que yo sé a nivel personal, de mi experiencia, y por supuesto seguramente hay un montón de cosas que se me queden en el aire. Pero bueno, intentaré hacerlo de la forma más organizada y bueno, real posible para evitar que queden dudas. Pero bueno, como os digo siempre, me podéis escribir a cualquiera de mis redes sociales, en mis cuentos infantiles, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, o por mis cuentos infantiles @hotmail.com, y de corazón os responderé encantada. Como os decía, vamos a tratar hoy los 5 primeros puntos del listado de un total de 10 que os di en el vídeo anterior. Vamos a tratarlo un poquito más en profundidad para evitar que queden dudas y sobre todo para que sepáis con un poquito más de claridad en qué consiste cada uno de los puntos, las diferentes opciones que tenemos en cada uno de ellos. Y bueno, sobre todo que tengáis un poquito, que os sirva un poquito de guía para saber cuál es cada paso que hay que ir tomando. Como os decía, el primer punto es tener un texto escrito. Por supuesto, evitar plagios a toda costa. A la hora de elegir el título, mirar que no haya un título igual en el mercado. Esto es ahora mismo muy sencillo porque simplemente con ponerlo en Google o en cualquier buscador de internet nos aparecería si en caso de que existiera un título igual que el que hemos pensado para nuestro libro. Y bueno, simplemente es eso. Que sea un texto nuestro, que sea una temática que pensamos que puede gustar, que refleje algo nuestro, que refleje algo que hemos sentido, que refleje algo que queremos transmitir. Da lo mismo, lo importante es que sea algo nuestro, que nos guste, que nos llene y que nos haga ilusión publicarlo. El segundo punto es registrar este texto. ¿Cómo? Bueno, hay dos opciones. Por un lado está el registro de la propiedad intelectual de cada comunidad, que bueno, también es cierto que en cada comunidad tiene un valor diferente, valor en cuanto económico. En Castilla y León actualmente está alrededor de los 13 euros, algo más, 13 con algo, no recuerdo muy bien lo que era, pero en Castilla y León ya os digo, 13 y algo, más o menos. En cada comunidad tiene un precio diferente y es un pago único por ese texto. Tenemos que ir con una fotocopia de ese texto encuadernada. En la portada tiene que aparecer el título y nuestro nombre. Y nada, allí nos darán en el registro, nos darán un papelito que tenemos que rellenar para quedárnoslo como resguardo. Y unos 2-3 meses, depende un poquito también de la cantidad de textos que hayan registrado, pues es lo que tardará en llegarnos el registro oficial a nuestro domicilio. Nos llegará por carta, al menos así es en Castilla y León, ya os digo. Y bueno, tenemos que ir luego a pagar. Volvemos otra vez a presentar el justificante de pago a la Junta, se puede hacer en el mismo día. Y nada, es súper sencillo. Como os digo, esto es en la Junta, en cada comunidad, pero hay otra opción para hacerlo por internet, perdón. Y es haciéndolo por Safe Creative. Os voy a dejar aquí abajo el enlace para que podáis conocerlo mejor. Y ahí también tenemos varias formas de hacerlo. Por un lado, si queremos registrar un texto sin todos los derechos, con determinados, nos ofrece algunas opciones diferentes de registro. Lo único que para registrarlo con todos los derechos reservados para nosotros, que somos los que estamos haciendo el registro, sí tenemos que pagar. De la otra manera es gratuito, se pueden registrar simplemente autoría o... No recuerdo muy bien cómo es porque yo estoy dada de alta como para tener todos los derechos de cada texto de registro. El pago es anual y viene costando... Yo lo cogí en Navidad, que suelen hacer un descuento. Creo que me costó unos 60 euros, puede ser 60-70. Pero claro, puedes registrar durante el año todos los textos que tú quieras. De la otra forma, en la Junta son 13 euros cada texto, que al final si registras 5 o 6 ya los has pasado. Esto depende un poco, lo tenéis que ver cada uno de vosotros, lo que pensáis que vais a registrar, lo que pensáis que vais a escribir, y con esa información, bueno, pues ya la podéis ir barajando vosotros para saber si os va a interesar más hacerlo por Safe Creative o si no. ¿Para qué es importante el registro? Pues para que si el día de mañana hay un plagio, nosotros podamos justificar que ese texto es nuestro, que las ideas son nuestras. Es el registro de la propiedad intelectual, perdón.
Entonces, no puede haber plagios, no puede haber temáticas. Sí puede haber textos que son muy parecidos o que trabajan los mismos temas, por supuesto, pero hay puntos que no deben sobrepasarse. Entonces, para eso es el registro, para nosotros justificar que ese texto es nuestro, viene con la fecha en la que hemos hecho el registro, entonces queda muy claro que esa idea es nuestra. Como os digo, dos formas de hacerlo. Registro de la propiedad intelectual en la junta de cada comunidad autónoma, y por otro lado, Say Creative. Puede ser gratuito si lo queremos hacer el registro con algunas restricciones, o puede ser pagando anualmente, lo que os decía, me parece que fueron 60-70 euros lo que yo pagué, y ahí nos queda ya con todos los derechos reservados. Ahí nos da opción también de descargar el certificado para que podamos justificar que es nuestro, y también de cara a oposiciones o algunas convocatorias que pueden salir en las que podemos presentar méritos, también nos vale, pero necesitamos ese justificante. Con la opción gratuita no lo tenemos. Por otra parte, el tercer punto, buscar editorial. Hay 3 formas diferentes de publicar un libro. Por un lado, edición tradicional. Nosotros como autor mandamos el texto y la editorial suele tardar meses en responder. ¿Lo quiere o no lo quiere? Si no lo quiere, es muy fácil que no nos respondan directamente. Pero bueno, hay muchas que sí responden, aunque sea para dar una respuesta negativa. Ahí nuestro papel prácticamente termina. No tenemos que pagar nada, no tenemos obligación de comprar ejemplares, no tenemos obligación de elegir ilustrador. Pero bueno, el tema del ilustrador lo veremos en el siguiente apartado. Segunda forma de publicar un libro es en coedición, que ahí los gastos económicos van a cuenta tanto del autor como de la editorial. La editorial, de lo que más se encarga sobre todo, es de la maqueta y de imprenta. La promoción suele correr más a cargo del autor, aunque es verdad que la editorial hay algunas ocasiones que también ayuda, pero suele ser una ayuda mínima. No suelen llegar tanto los libros como a lo mejor con una editorial tradicional. Pero bueno, para el autor, si ve que ninguna editorial lo quiere publicar por edición tradicional, es una forma de hacerlo. Y por último, autoedición, donde el autor decide absolutamente todo, y todo el trabajo es suyo, por supuesto. Elegir ilustrador, pagar ilustrador, maquetar, buscar imprenta, distribución, todo es a cargo del autor. Si es autor e ilustrador, pues tiene 2 trabajos en uno. Si no, pues tiene que buscar ilustrador, tiene que hacer él el pago, todo corre a su cuenta. Lo bueno, que queda totalmente a su gusto. Si tenemos un tipo de ilustración en mente muy concreta, si queremos que haya detalles muy concisos que queremos que aparezcan, la autoedición nos lo permite. Y a día de hoy, bueno, hay personas que han autoeditado que tienen muchísimo reconocimiento en el mundo editorial, así que bueno, es una opción muy buena también, yo creo. Luego, el tema del contrato. Como decíamos, cuando tenemos una editorial que nos respalda, debemos firmar un contrato con ellos. Suele ser un contrato de cesión de derechos de distribución. ¿Qué es esto? El texto sigue siendo nuestro, nos sigue perteneciendo, pero nosotros damos permiso pues, para la reproducción y distribución. Esto es, que el libro salga en formato del libro y que se distribuya pues, por librerías, por papelerías, por centros comerciales, por grandes almacenes, lo que sabemos, ¿no? Bueno, tenemos que tener muy en cuenta que siendo una editorial tradicional, hay mucha gente detrás que tiene que comer, por así decir, de nuestro libro. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero no va a ser, los beneficios no van a ser solo nuestros, también está nosotros como autores, está el ilustrador, está el editor, está la distribuidora, está la librería, por lo que a nosotros como autores nos queda un porcentaje mínimo. Y cuando digo mínimo, es mínimo. También lo que encontramos en este contrato tiene que ser si contamos o no con adelanto económico de los royalties que vamos a recibir en los próximos años sobre las ventas de nuestro libro. La fecha próxima de publicación también debemos saberla antes de firmar el contrato para saber si nos interesa realmente o si no. El formato del libro, cómo va a ser la distribución, cómo va a ser el porcentaje que nosotros ganemos de ese libro, cuál va a ser el descuento que como autor tú tengas para adquirir libros.
Entonces son muchos los puntos. También si a lo mejor te obligan de alguna manera a hacer alguna presentación o algún evento, si te corresponde algo a nivel económico por hacerlo, si no, son muchos los puntos que hay que tener en cuenta en esto. Y bueno, en ese sentido yo creo que cada uno debemos ser conscientes de nuestro nivel, de nuestras limitaciones, posibilidades para aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, ese es otro punto muy importante. Y por último, del punto que os quiero hablar hoy, es el quinto, que es el del ilustrador o ilustradora. Y bueno, como os decía antes, en cada tipo de edición se lleva una forma diferente. En edición tradicional suele ser el editor, la editorial, quien decide el autor. Hay veces que al autor, creo que he dicho al autor, quien decide el ilustrador. Hay veces que permiten al autor que dé su opinión, si le gusta, si no le gusta, si tiene alguien en mente, si no. En cambio, otras veces es este nombre, esta persona va a ilustrar tu libro y ya está, tú no tienes poder de decisión. Ya os digo, depende mucho de la editorial, del trato que tengas con el editor y bueno, varía un poco en función de la editorial. Yo en este sentido he tenido pues un poco de todo. Ha habido editoriales que sí me han impuesto un poco más el ilustrador. No quiero decir que no esté contenta con el resultado, para nada, me encantan todos mis libros y me encanta tal cual son, de verdad. Pero es verdad que algunos los he decidido yo y otros no. Otras veces te dan a elegir entre varios y tú eliges entre esos, otras veces tienes total decisión libre para elegirlo tú mismo. Es un poco diferente. En ese caso paga el editor, el autor no tiene ningún gasto cuando es por edición tradicional. Cuando es coedición, recuerdo que es cuando ponen dinero tanto el autor como la editorial, suele ser el autor el que lleva ya el trabajo hecho, tanto de texto como de ilustración. Entonces suele ser el autor quien paga. Y cuando es autoedición, como os decía antes, todos los gastos corren a cuenta del autor. Bien porque sea el autor e ilustrador o porque él como autor haya decidido qué ilustrador quiere y haya pagado por su trabajo. En este sentido sí que no sé decir, muchas veces me preguntáis, ¿pero cuánto suele cobrar más o menos un ilustrador? No tengo ni idea. Sé que hay veces que van a comisión, al porcentaje que marque la editorial. Sé que hay veces, y creo que es lo más justo, que cobran un dinero extra por hacer su trabajo. Es como yo considero que es más justo, porque están haciendo un trabajo por encargo. Entonces el que vayan a comisión me parece un poco abusivo personalmente. Y bueno, creo que eso es un poquito todo de los 5 primeros puntos de los que os había hablado. Si tenéis cualquier duda en este sentido, como os decía antes, no dudéis en escribirme. Y en el próximo vídeo veremos los siguientes 5 puntos, que son el trabajo en común entre los 3 puntos, la maquetación, imprenta y demás, distribución, lanzamiento y promoción. Así que bueno, como en el vídeo anterior, espero que os haya servido de mucha ayuda y nada, os espero en el siguiente para seguir aprendiendo sobre los pasos para publicar un libro. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nada, que nos vemos muy pronto.